Así que el tema de hoy es obteniendo ayuda cuando estés herido. La semana pasada el tema número 1 era la R de reconocer, ¿se acuerdan? Nadie va a salir de drogas, nadie va a salir de alcoholismo, nadie va a salir de problemas familiares, de problemas de agresión, de codependencia, de malos hábitos, sino reconoce primero que tiene un problema. Y dijimos que tenía que reconocer que usted no es Dios. Lo primero que yo tengo que reconocer es que yo no soy Dios. Pastor, pero yo nunca he jugado a ser Dios. Sí lo hace. ¿Cuándo? Cuando usted cree que tiene todo dominado. Uno habla con la gente, está en alcoholismo, está en drogas y dice, no, yo lo dejo cuando quiera. Y como lo he dejado varias veces, entonces yo puedo dejarlo cuando quiera. Y la verdad es que no pueden dejarlo. Ya hace tiempo los tuvo dominados. Lo primero que yo tengo que reconocer es, yo tengo un vicio, yo tengo un problema. Yo todavía sigo dependiendo del pasado. Yo todavía estoy herido por cosas que me hicieron en el pasado. Si yo no reconozco eso, hermano, yo no puedo salir adelante. Por eso el paso número 1, la primera decisión sanadora que yo tengo que tener en mi vida es reconocer que tengo un problema y que no puedo controlar nada. No puedo controlar mi pasado, no puedo controlar las personas. Y como decía San Pablo, el gran San Pablo, hay una ley dentro de mi vida, capítulo 7 de Romanos, que lucha contra mí, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hicimos la pregunta, ¿cuántos de ustedes saben que deberían de dejar de comer ciertas cosas y siguen comiéndolas? Tengo que empezar a hacer ejercicio y ya el doctor me lo dijo y sigo. Tengo que hacer tal cosa y no lo hago. Estoy perdiendo mi familia, pero no dejo de hacer los malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos, los cuales tenemos que dejar. Hoy, en el camino de la recuperación, vamos a hablar de la segunda cosa, el segundo paso sanador que tengo que estar en mi vida, que tengo que hacer en mi vida. Necesitamos la recuperación. Y todos los pasos son los mismos, sea cual sea el problema que yo tenga. Sea un problema de droga, sea un mal hábito, sea una costumbre mala, sea porque estoy gritándole a la gente, los estoy tratando mal, tengo problemas de agresión, etcétera, etcétera, complejos, malos hábitos o heridas. Esta semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de la raíz que causa todo eso. Y la raíz que causa todo eso, lo hemos dicho, es mi deseo de controlar las cosas. No admito que estoy teniendo grandes problemas. O sea, en otras palabras, hoy vamos a hablar de que tenemos que superar la negación. La gente vive en negación. Y cuando usted le dice a esa persona que tiene un problema, se enoja con usted. Se enoja con usted y dice que no, que yo no tengo problema, que es que usted es el que lo ve, que usted no me quiere. Además, empezamos a echarle la culpa a otras personas. Nos excusamos, decimos, no, es que no es un problema. Y estamos como los huilas que traen un 40 en la nota del examen. Y dice, papi, pero ¿cómo un 40? Y dice, sí, pero otros se sacaron 20. Los dos están quedados. O sea, está bien, yo tengo el problema de las drogas, pero yo todavía trabajo. No como aquel que anda en cartones y tirado en la calle. Hasta aquí. Hasta ahora. Una persona se tiró del edificio del Empire State en Nueva York. Ciento y resto de pisos, va para abajo. Y como en el piso 40 le dice a alguien, ¿cómo va todo? Dice, hasta aquí todo va bien. ¡Uah! El semillazo. Mucha gente cree que porque aquí todavía tienen doña, todavía tienen hijos, todavía están en la casa, todo va bien. Hasta aquí. El semillazo no se lo va a quitar usted por más que quiera. Nadie, ningún alcohólico empezó tomándose una piscina de alcohol. Empezaron con un poquito. Pero el problema es que nos excusamos nuestras vidas y acusamos a otros. Es que si mi esposa fuera diferente, es que mira, que cuando llego a la casa de mi esposa, es que mis papás me criaron así, es que te están echando cuentos a todo el mundo. Admita su responsabilidad, reconozca que usted tiene un problema. Este anuncio lo dice Rick Warren, pero ya lo habíamos hablado en una campaña. Había un anuncio que decía, busco en objetos perdidos, decía, busco mi perrito, se me perdió. Y decía, es un perro que tiene 3 patas, ciego del ojo derecho, le falta la oreja izquierda, no tiene cola, lo castraron recientemente y responde al nombre de afortunado. Eso es negación. Pistola.
Hay gente que está así, como este perrito, hermanos. Ellos creen que son afortunados, pero van en un tobogán de descenso con aceite y no van a recuperarse hasta que admitan lo primero. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto, perdón, para la negación. Tengo que afrontar mis problemas. ¿Por qué? Porque el antídoto directo, la inyección para la negación, cuando no admito mis problemas, es el dolor. Nosotros no cambiamos cuando vemos la luz de un fuego o de una fogata, cambiamos cuando nos quemamos. Mucha gente tiene sus malos hábitos, sus malas costumbres, hablan por teléfono, mandan WhatsApp a mujeres que no son sus esposas, que no es que sea malo, pero la esposa no le dice ni cómo se levantó, y aquí por WhatsApp usted le dice: bien, mi amorcita guapa, ¿cómo estás, preciosa? Qué linda. Usted no sabe la cantidad de mujeres que se quejan con uno de que el marido es candil de la calle y oscuridad de la casa. Con todo el mundo súper amable, súper cariñoso, y a la doña. Ahora, ya no solo va a eso, ¿cómo está? Y viene la pregunta prohibida, ¿y qué trae pues? Y otro tipo de cosas. ¿Qué pasaría, digo yo, si esta persona le responde a lo que usted le está diciendo y se quedan de ver en algún lugar? Y ahí se me erizan las patillas y hoy, ¿qué pasaría? Eso es fornicación y adulterio también, digitalmente. Hay cosas con las que yo no debo relacionarme, principalmente si estas personas se llaman mi ex. Yo no debería relacionarme con ellos. Ahora, ¿cuándo cambian? Cuando los agarran. Mientras tanto se la siguen jugando como Tim McCoy, y hemos visto los testimonios en El Corazón del Hombre de gente que se la jugaba a visitas hasta que la doña nada más le dijo: estoy aquí en su oficina, le dice a un tipo, quiero que hablemos, ya lo sé todo. Y el chavalo tuvo que comprarse 3 alcaderes de un solo tiro. Cambiamos cuando nos quemamos. Así que algunos de ustedes han estado jugando con cosas, con drogas, con alcohol, con adulterio, contestando cosas y mandando llamadas que no debería y teniendo diálogos con gente que no debería. Hay 3 cosas que Dios usa cuando estamos en negación. Yo le llamo, para que nos acordemos, las 13 para enfrentar la negación. La primera C es la crisis. Yo creo que no lo tienen ahí para rellenar. La crisis, si quieren la ponen ahí, nada les cuesta. Para que podamos enfrentar la negación, yo no tengo nada, yo no estoy pasando nada, eso no es conmigo. Dios usa las crisis. Vienen crisis en el matrimonio, vienen crisis en mi vida, vienen crisis de salud. Y entonces Dios usa las crisis para prender como una alerta, como una alarma acerca de que yo tengo que enfrentar la negación. La segunda C que Dios usa es la confrontación. Todavía no estoy ahí. La confrontación. ¿Qué es la confrontación? Hay alguien que me ama tanto y se interesa tanto por mí que me dice: se la está pelando, lo estás arruinando, estás muy mal. Usted sabe que uno necesita ese tipo de amistad o de esposa que no le esté escondiendo todo, que no tenga miedo a confrontarlo y que le diga a uno: esto está mal, no vamos a llegar a ningún lado, esto va de mal en peor. Lo segundo que Dios usa después de las crisis es la confrontación. Necesito a alguien a mi lado que me ame tanto para que me encare y me diga y me enjache y me diga: usted está feo para la foto. Hemos perdido trabajo por nuestros vicios, por nuestros malos hábitos. Hemos perdido o estamos a punto de perder nuestro hogar, porque no todo el mundo aguanta para toda la vida. Y yo necesito a alguien que me confronte en ese sentido. Y la tercera, porque el dolor es una alarma, y cuando algo me duele, yo voy a confrontarme y voy a decir: no, necesito un cambio. Lo tercero que se usa es las catástrofes. Yo espero que no lleguemos a una catástrofe en nuestra vida, pero hay gente que no dejó de tomar hasta que mató a 3 personas viajando en carro. Una persona borracha en un carro es un chavalo volando plomo a diestra y siniestra, es lo mismo, tiene un arma en las manos.
cree como siempre. Todo el mundo que toma, lo que sabemos más bien es que él cree que se la puede jugar. Y después resulta cargas que hasta hablan por celular, borrachos y manejando. Y después hay un inocente que paga el asunto y una familia, porque todo el que toma alcohol, todo el que se emborracha y maneja cree que puede dominarlo. ¿Es así, Julio? No. Todos los que hemos manejado, bueno, yo no digo que usted sea borracho, pero es lo que todos nuestros amigos que toman creen. Yo tenía un cuñado que él creía, y iba más serio que parecía un burro en lancha, serio. Iba por el medio y con la raya, y más de una vez pegó el carro, pero pudo haber pegado a una persona. Porque toda la gente cree que puede controlar lo que está pasando. Y la verdad es que es mentiras. Las catástrofes nos ayudan a salir de la negación. Cuando tocamos fondo, cuando llegamos bajo, permítame decirle algo, no espere a tocar fondo para que haya un cambio en su vida, para reconocer que tiene un problema y para aplicar el segundo paso. Usted quiere ser Dios, está bien. Dios le permite que usted sea Dios, que usted crea que tiene el control de todo, pero usted va a cosechar lo que sembró. Y el impacto va a ser una catástrofe en su vida, una pérdida. A veces viene a decirle algo y le digo, mire, esa esposa suya más bien debió haber dejado hace tiempo. Es que me dejó la olla y todo. Digo, hace tiempo tenía que haber dejado, no ahora. Porque usted no ha cambiado porque no sintió el ácido. Y muchas veces la doña lo que hace es alcahuetear una situación y le damos permiso a nuestros hijos porque eso es lo que están viendo. La semana pasada dijimos que el primer paso, ¿cuál era? Recuperación. Para la recuperación, perdón, ¿cuál era? Reconocer. ¿Reconocer qué? Que no soy Dios y que no puedo controlar nada, que es la tendencia de todos nosotros. Yo me la juego, no necesito ayuda. No puedo manejar lo malo que está en mi vida. ¿Qué hace el paso número 1? Como vimos en las parejas también, lo admito. En las 3R de cómo pelear en pareja. Lo admito, reconozco que hay un problema. Houston, tenemos un problema. Ninguna pareja puede discutir bien si no reconoce que tiene un problema. No soy capaz de hacerlo sin ayuda, ¿está bien? Lo he intentado. Todo lo que he hecho ha sido una porquería porque no ha servido. El segundo paso dice que hay un poder que tiene buenas noticias. Es como Romanos capítulo 7, Pablo dice que definitivamente estamos liquidados, que no puedo hacer lo bueno, que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer eso hago. Eso es lo que le pasa al ser humano, nos autodestruimos. Pero habla de la carne, no podemos hacerlo. Pero inmediatamente que empieza Romanos 8 dice que sí puedo hacerlo. Empieza el versículo 1 de Romanos 8 diciendo, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. ¿Quién es el que está en Cristo? El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un poder que tiene buenas noticias y ese es el paso número 2 que vamos a tratar de ver hoy. Pablo en el 7 dice que por la carne no podemos hacerlo, pero en el 8 dice que con el Espíritu sí podemos hacerlo. Y que el Señor ruega con gemidos indecibles, que está intercediendo delante del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está la E de recuperación. Dios, reconocer que Dios existe. En forma sinceramente creo, es una confesión. Primera, y como lo hizo ayer Jenny muy bien, lo repitió al final. En forma sinceramente creo que Dios existe, ¿lo tiene ahí? Que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Este es el paso que hay que dar hoy. La E sería que Dios existe. Si usted no reconoce que Dios existe, usted no puede salir de donde está. Primero reconocerlo, pero después tiene que aceptar que Dios existe. No solo que Dios existe, sino que yo le intereso a Dios. Y tercero, que Él tiene el poder para ayudarme a recuperarme. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos que creer que Dios existe. Hay tres pasos, o tres partes, para tomar el paso número 2. La segunda se divide en tres acciones, pero hay tres partes para reconocer y dar el segundo paso. Recuerden que son pasos para la recuperación
el libro también dice 8 pasos para la sanidad, para ser sano, 8 decisiones que sanan. El primer paso la primera parte para dar el segundo paso es esto: tengo que reconocer la existencia de Dios. Póngalo allí, reconocer la existencia de Dios. Miras que hoy en día la mayoría de gente sí acepta que hay Dios. Entre más llegamos a los adelantos científicos y por el internet y todo, nos damos cuenta que hay una mayor cantidad de gente que crea en Dios. Estoy haciendo la tesis de graduación de esto, elementos comprobatorios de la existencia de Dios contra la evolución y todo lo que la ciencia dice. Y la misma ciencia reconoce que hay un Dios. Simplemente que hay que enseñárselo a la iglesia y hay que enseñárselo a nuestros hijos y a los muchachos. Incluso yo no sabía que en Zagreb había un ministerio de eso especialmente. La ciencia dice en la ley de la termodinámica que todo viaja hacia un caos, para decirlo de alguna manera. O sea, que si yo tiro un rompecabezas aquí al aire y cae, puedo esperarme 10 días, 100 años, 1000 años y eso nunca se va a armar solo. ¿Estamos claros? Sí. Yo agarro un reloj de estos que tienen más piezas o un reloj de los más antiguos, lo desarmo todo, lo meto en una bolsa y lo bato y no puedo esperar que se arme solo. Porque la ley de la termodinámica dice que todo tiende al caos. O sea que con el tiempo, más bien todo, en vez de mejorar, más bien se va haciendo leña. Es lo que nos está pasando con el mundo. El mundo va a peor. O sea, yo no puedo encontrarme un reloj tirado en la montaña. Cuando voy a caminar digo, mira, ¿dónde nacería este reloj aquí? Yo pensaría que es al lado que se le perdió, porque tengo que pensar que es de alguien, ¿cierto? Ok, los evolucionistas dicen que después del Big Bang, después de la gran explosión, algunas, porque fueron gases que se fueron acumulando, explota y se fueron acumulando, hicieron ciertas partículas, ciertas rocas donde formaron un tipo de planetas. En los planetas hubo un líquido que se formó, después de la gran explosión, se formó un líquido que tenía algunas células por allí, un líquido probiótico que tenía un poco de vida y las células se fueron juntando y ahí se fueron armando algunos tejidos y los tejidos fueron haciendo organismos, etc. Y el ser humano sale después de esa gran explosión y de tantos millones de años. O sea, que todo esto tan perfecto como vemos se fue armando con el tiempo y es lo que hoy tenemos. Y lo peor, una palabra que nunca se le olvide, de una manera aleatoria. Como yo no sabía lo que significaba aleatorio, lo busco en el diccionario y ¿sabe qué significa? El diccionario tico dice que aleatorio es de guava. Todo se armó de chiripa. O sea, si yo saco aquí una pregunta aleatoriamente, quiere decir la que sea, cualquiera. Y la ley de la termodinámica dice que todo va hacia el caos, no a arreglarse, sino hacia el caos. O sea, yo no puedo pretender que agarre una sopa de letras aquí, la tiro ahí, y en algún momento empieza a armarse un poema con rima y consonancia. Lo que le quiero decir es que la misma ciencia demuestra, y es lo que estamos estudiando, que hay un Dios y nadie puede recuperarse de sus heridas, ni de sus malos hábitos, ni de sus vicios, hasta que no reconozca la existencia de Dios. No fue de manera aleatoria que esto se pasó. Cuando usted ve una creación tan grande, un atardecer con esos colores, dice, hay un creador. O sea, usted ha visto los elefantes tirando pintura para arriba y para abajo y que más de un loco compra la pintura. Pueden haber 10,000 elefantes, se balanceaban bajo la tela de una araña, si usted quiere, que nunca se va a formar un Van Gogh, que nunca se va a formar un Da Vinci, ni siquiera un Picasso, aunque usted lo vea tan raro, pero tiene sus líneas y es distinguible. Cuando usted ve una pintura y un paisaje, usted dice, aquí hay un creador, aquí hay un artista, generalmente tiene una firmita abajo. Y cuando usted ve la tierra, es más, cuando usted ve el ser humano, cuando usted ve el oído y el montón de venas que hay por aquí conectadas, nada más usted dice, ¿quién hizo esos alambres ahí por todos lados? ¿Vino de un líquido probiótico que se formó después de una? No,
Cuando usted ve una creación, nos dice que hay un creador. Es más, se requiere más fe para creer todas las teorías que hay que no hablen de Dios como el creador, que para creer que hay un Dios, que hay un creador. Donde hay una creación tiene que haber un creador, donde hay una obra de arte tiene que haber un artista atrás de ella. Entre más conocemos del universo, más convencidos estamos que hay un creador y reconocemos su existencia. Nadie se recupera hasta que reconozca la existencia de Dios. Hay un ser supremo que se llama el Señor. Romanos 1:20 dice: desde la creación. Y aquí está lo que podemos hablar, siempre apunte Romanos 1:20. ¿Cómo la gente que está en el África y los indios que nunca fueron predicados el Evangelio, ¿cómo van a ser juzgados por el conocimiento entre el bien y el mal y el respeto al bien y el mal? Y de alguna manera ha sido predicado el Evangelio cuando dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente en la creación. Entonces ellos adoraban el sol y todo, pero respetaban un Dios y tenían normas morales que tenían que respetar. Ellos tenían una convicción entre el bien y el mal. A unos caníbales que no conocían a Dios no se comían entre ellos, se comían a los misioneros y a los otros negritos de otras tribus, pero entre ellos no. Y había ciertas cosas, normas por las cuales mataban a uno de la tribu. O sea, el conocimiento de Dios, según Romanos 1:20, se ha dado desde el principio solamente por la creación. La gente ha visto que hay un Dios. Su eterno poder y su naturaleza divina se reciben claramente por la creación. De hecho, la Biblia dice que es una necedad no creer en Dios. Es irracional, necio o insensato. Insensato significa no tener sesos. O tonto, la Biblia traduce eso como tonto. Hace poco me dijo William, he invitado a una gente y no le gustó porque yo dije algo de tonto. Es que el que hace esto es un tonto. Solo eso entendió la predicación. ¿Cuántas veces Cristo trató de tonto a la gente? No directamente a la gente, pero lo dijo muchas veces. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato o tonto. Eso es lo que dice el sin sesos. Muchas veces usted lee la palabra insensato. Así que el Salmo 14 dice el necio, el tonto en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, todo le demuestra a usted que hay un creador de todo esto. Hay que reconocer que hay Dios. El caso es que Dios cambia vidas hoy y que Dios existe. Y el punto real para la mayoría no es si hay un Dios, porque la mayoría cree que hay un Dios, sino más bien qué clase de Dios es Él. ¿Cómo es verdaderamente? Y eso es importante, porque algunos de nosotros tenemos unas ideas de Dios bastante extrañas. Y Cristo siempre quiso que la gente tuviera una idea de Él como debiera ser. Cristo una vez preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Y entonces unos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Ok, entonces Cristo les pregunta y les dice: ahora, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes, los que me siguen, que soy yo? Se levantó Pedro, dio una respuesta magistral y dijo: yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Cristo le interesa mucho qué clase de Dios tiene usted, porque depende del Dios que usted tenga, así van a ser las cosas posibles. Depende de lo que usted crea de Dios. Había una poesía que a las 12 del día en algunas emisoras daban, y en la tarde, Desiderata, muy linda, pero dice: procura estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Usted no puede estar con Dios teniendo cualquier idea. Si usted cree que Dios es un astronauta, usted no puede estar en paz con Dios. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como yo quiera creer, sino como dice la Escritura. La desgracia, hermanos, es que la mayoría de nosotros tenemos ideas acerca de Dios pensando en Él como un padre de familia. Y Dios es nuestro Padre, pero dependiendo del Padre que hayamos tenido, esa es nuestra concepción de Dios. Si hemos tenido un Padre malhumorado, Dios es malhumorado. Si hemos tenido un Padre muy estricto, Dios es estricto. Si hemos tenido un Padre que nos humillaba, etc., ese es el Dios que yo tengo. Si es un Padre que no nos dejaba actuar, ese es el Dios que yo tengo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos nosotros, de alguna manera, y cuando tenemos algún mal hábito, hacemos a Dios a nuestra imagen. Y la Biblia no dice que yo debo hacer a Dios a nuestra imagen. No es el Dios que yo creo que es.
Dios ya tiene su imagen y este es Dios y tenemos que conocer a Dios. Mi idea de Dios, ¿quién es Dios? Tiene la autoridad. Yo lo que creo es que Dios es así. No me importa lo que usted, esto es lo que la Biblia dice que es Dios. Y depende de quién, el concepto errado que usted tenga o el verdadero, así usted va a confiar en ese Dios. Pero usted tiene que creer en la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, y como la Biblia dice que es Dios. No la idea que usted quiera tener de Dios. ¿Aló? Entonces, lo primero es que yo tengo que creer en la existencia de Dios. No puedo dejar mis malos hábitos si no creo en la existencia de Dios. No puedo dejar mi pasado si no creo que existe Dios. Porque, hermanos, usted puede tener todas las terapias del mundo, que a todas las terapias seculares les falta la parte espiritual que solo Dios puede llenar. Mientras tanto, usted está teniendo un vacío, pero está poniendo esto aquí para que no se me quiebre mientras tanto. Y no hay nada que dure más que un mientras tanto. Nuestros barrios están llenos de mientras tanto. Usted pasa por muchas urbanizaciones y ve las casas llenas de bloc en el techo. ¿Ha visto alguna casa con un bloque en el techo? ¿Usted sabe qué es eso? Un mientras tanto. Un día sonaba la lata, había mucho ventolero. El marido, que es especialista en arreglar techos, se subió, puso un bloque en la lata y le dice a la doña: papi, lo arregló. Sí, ahí está, ya lo arregló. Le puso un bloque encima mientras tanto. Tiene 10 años ese mientras tanto. Ojalá que haya tapar una lámina transparente, venga un ventolero y le caiga en la jupa a la doña, para que usted vea lo que cuesta un mientras tanto y lo que duele. Tiene que creer que hay un Dios, el Dios de la Biblia. Lo segundo, para dar el segundo paso, es entender el carácter de Dios. Ahora sí, ¿quién es Dios? Entender, no solo reconocer su existencia, sino entender el carácter de Dios, cómo es Dios realmente. Hasta que no sepamos cómo es Dios realmente, no puedo confiar en Dios. ¿Tiene sentido? No voy a confiar en algo en lo que todavía no conozco. Así que hace 2023 años vino a la tierra en forma de hombre, nació en Belén, se hizo niño, se hizo hombre y vino en forma de ser humano, vino como Jesucristo. Hermano, Jesucristo es Dios. Y aunque nos cueste entenderlo, Él es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo es, la cristología nuestra nos enseña que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. No es a veces Dios y a veces hombre, siempre fue verdadero Dios y verdadero hombre, porque nadie puede entender a Dios, lo entendemos a través de la imagen de Jesucristo. Él tuvo que hacerse hombre para que usted y yo lo entendiéramos. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Y entonces cuando vemos a Cristo y lo que Él modeló, decimos: así es Dios. ¿Cómo es Dios? Como Jesucristo. ¿Amaba a Jesucristo? Sí, amaba. ¿Tuvo compasión de la gente? Lo tuvo. Él iba y satisfacía las necesidades de la gente. Entonces Colosenses 1 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Vimos a Dios a través de Cristo. Él es la imagen del Dios que no se podía ver, de la chamá de los hebreos. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Solamente vea a Jesucristo. Hay tres cosas específicamente con las que aprendemos de Dios por medio de Jesús. Y es algo, hermanos, muy importante y tengo que repetirlo. Para usted poder entender el carácter de Dios, lo primero es admitir la existencia de Dios. Lo segundo, para usted comprender el carácter de Dios, hay tres cosas que usted tiene que admitir. La primera: yo sé y reconozco que Dios conoce todo acerca de mi situación. Dios conoce todo acerca de mi situación. Milenio, lo que usted hizo a escondidas, Dios lo sabe. Las metidas de patas que usted ha tenido, Dios las conoce. Dios sabe cuándo metió los escarpines de usted y sabe lo malo que hizo. Ese día Él estuvo ahí. No hay nada que se le esconda a Dios, y aún así nada. Dios conoce lo peor de Diego Campos y aún así me ama. Para yo conocer el carácter de Dios, tengo que conocerlo primero. Dios conoce todo acerca de mí. Tengo que entenderlo. Dios conoce cuál fue el primer trago, a qué hora me lo tiré y a dónde. Dios sabe cuándo me fumé el primer puro, a dónde y quién me lo dio.
Es más, Dios sabe cuántos jalonazos le pegué. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? ¿Alguien cree que puede esconderse de Dios? Si fuera el mismo infierno, dice Jonás, ahí tú estás. No es que Dios estaba metido en el infierno, no es el diablo, pero no hay lugar oculto para Dios. Entonces aprendo que Dios conoce todo con respecto a mi situación, porque Él conoce mis heridas, conoce mis complejos, conoce lo bueno y lo malo. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido una semana difícil, un mes difícil, les han dado malas noticias, algunas buenas noticias, y Dios ya lo conocía. Les voy a decir algo más. Ese problema que usted estuvo pasando, a Dios no lo tomó desprevenido. Dice que Él tiene contados hasta mis cabellos. No es que a usted le viene una bronca a Alexandra y le volvió a dar COVID. ¿Cuántas veces le ha dado COVID a Alexandra? 2 o 3. Entonces una me mintió. 2. Y es a la gente que más miedo le da. Tome para que lleve y guarde el vuelto. ¿Y usted cree que a Dios le tomó desprevenido que a usted le dio COVID? No, ya Él sabía. La Biblia dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. El embrión, cuando el espermatozoide entra al óvulo, se empieza a formar el embrión. Ahí empieza la vida. Los que no quieren hablar de Dios, dice que la vida empieza a la semana 22. Porque el no sé qué de doctores y obstetras así lo declaran, ¿no? Una cosa es la vida y otra cosa es la viabilidad. La viabilidad es cuando yo puedo vivir, a partir de cuando puedo vivir fuera del útero con tratamiento y todo, a partir de la semana 22. La vida empieza a partir de que el espermatozoide entra y empieza a multiplicarse. Vea si hay vida que empieza a multiplicarse en 2, en 4, en 6, en 8, y 10. ¿Lo han visto, verdad? Todo ese proceso. Viabilidad es algo muy importante que uno tiene que aprender. Una cosa es la viabilidad y otra cosa es la vida. Encuentran una molécula en Marte y dice: hay vida en Marte. Es así, una célula que encontraron ahí, un bichillo que se mueve ahí, que hay que verlo con microscopio, ese sí tiene vida. Así son los científicos. Dios conoce todo con respecto a mí, y en su libro estaban escritas todas las cosas que iba a vivir, y no había vivido ni un solo día, dice el salmista. Así que Él conoce lo bueno y lo malo, y por más difícil que haya sido la semana, Dios lo sabía. Salmo 56 dice: sabes cuán atribulado estoy y has visto todas mis lágrimas. Algún orden malo, porque ayer nos pasó igual. Sabes cuán atribulado estoy y has visto todas mis lágrimas. Es increíble, ¿verdad? La Biblia dice que Dios conoce personalmente y de cerca cada una. ¿Cuántas lágrimas usted ha echado? Esa sí es una buena contabilidad, Alexandra. Saber cuántas lágrimas ha soltado Alexandra, que por todo llora, es una buena contabilidad. Es que nadie sabe el infierno por el cual estoy pasando. Dios lo sabe. Nadie lo sabe. Es más, ni usted. Dios sí lo sabe. Nadie sabe cómo estoy luchando por romper con este mal hábito o con este vicio. Dios sabe. Nadie conoce la depresión que tengo y es algo que no puedo. Dios lo sabe. Dice que Él ha visto tus lágrimas. Conoce todas tus lágrimas. Es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Salmo 31:7, que sería 37:7, ese. Tú has sido mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Dios ha visto mi aflicción y conoce las angustias de mi alma. Él está al tanto de todas mis necesidades y de todos mis problemas. Salmo 69:5. Tú sabes lo insensato que he sido. ¿Qué significa insensato? Voy a decirle: Señor, usted sabe las yeguadas que he cometido. ¿Está bien la traducción? ¿Se entendió? A un gringo no se lo puedo traducir, pero ustedes sí saben, yeguadas. Porque un gringo tenía que decir algo sobre la esposa de una caballo varón y no cuesta mucho. A veces deseamos olvidar esta parte. No queremos que Dios sepa todas las locuras que hacemos y que donde quiera que las haga, Dios me vio. Nada está fuera de la vista de Dios. Con Dios tenemos una audiencia en vivo y a todo color las 24 horas del día nos está viendo. Son cámaras exactas las 24 horas del día. Él conoce los días buenos, los malos. ¿Qué le pasa a usted cada 28 días? Su marido todavía no ha aprendido a reconocer. Dios conoce todo. Escaso es esto. A Dios no lo sorprende
el pecado que usted está teniendo, ni lo que usted hace, ni las veces que falla. Dios conoce todo acerca de mi situación. Lo tercero que tengo que reconocer acerca del carácter de Dios, para aceptarlo, no solo que hay un Dios, sino el carácter de Dios es que Él conoce todo acerca de mi situación, pero Dios se preocupa. Él conoce todo acerca de mi situación y Él se preocupa por mi situación. Está bueno, ¿verdad? Dios se preocupa por mi situación. Salmo 103. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Como un padre tierno y compasivo, ¿verdad? Y se acuerda de que somos solo polvo. Dios no nos pide, es que yo no puedo hacer más. Dios nunca le va a pedir a usted que haga lo que usted no puede hacer. Por eso es que dice que Él limita hasta las pruebas, no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Cuando vemos los frutos, en la parábola del sembrador dice que uno dio cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Hay gente que puede dar el 100 por uno, hay gente que puede dar el 60 por uno y hay gente que puede dar el 30 por uno. ¿Estamos bien? Lo que quiere decir es que para algunos el 30 por uno es su 100%. No debe dar menos del 30 por uno, porque es lo que usted puede dar, es su capacidad. Para algunos el 60 por uno es su 100%. Y para algunos el 100 por uno. Nunca dé menos de lo que usted está capacitado para dar. Eso es lo que Dios nos enseña. De su máximo. No es el 100% Margarita, pero es su 100%. Delo. El 30 por uno, el 60 por uno. Como a nuestros hijos los conocemos. Este puede dar tanto, este no. Este tiene esta capacidad, este no. Así que a este le pido 100. Este por el esfuerzo, lo que les pido a los dos es esfuerzo. Eso sí. Estudien, dedíquense, pero aún así no es igual, o es muy parecido el 80 de este que el 100 de este. ¿Me estoy dando a entender? Dios sabe de lo que estamos hechos, que somos frágiles, que somos polvo, y Dios desea ser el Padre que muchos de ustedes no tuvieron, tierno y compasivo, como dice Jeremías 31, con amor eterno te he amado. Incluso agrega, no lo ponemos ahí, pero dice, por eso extendí sobre ti mi misericordia. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede Dios amarme y nunca acabar su amor? Eso es así, hermano. Usted siempre vamos a amar a nuestros hijos. Una cosa es alcahuetearlos, otra cosa es amarlos. Pero nadie va a dejar de amar a sus hijos. Siempre los vamos a amar. Les vamos a poner un límite, pero no vamos a dejar de amarlos. La Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que parió, de lo que dio a luz. Pero si así fuera, dice, yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Es casi un imposible. Pero la mujer nunca se olvida de lo que dio a luz. Me ama cuando le sirvo, cuando no le sirvo, cuando estoy en lo correcto, cuando me equivoco. ¿Cómo es que Dios me sigue amando? Porque Él tiene un amor incondicional, no depende de usted. El amor de Dios depende de Él, porque la Biblia dice que Él es amor. Y te dice, te he amado con amor eterno. Romanos 5:8 dice, porque Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, el justo por los injustos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el paso número 2 de estos pasos es reconocer el poder supremo, que hay un Dios, que Él se interesa por mí y que Él sabe todo lo que yo estoy haciendo. Lo tercero, para entender esa segunda parte del carácter de Dios, o sea, mi concepto de Dios, es que tengo que entender algo. Estoy teniendo problemas y Él puede cambiar mi vida y mi situación. Y aquí está lo importante. Dios tiene el poder, aunque conoce lo malo mío y lo que he hecho, Él tiene el poder para cambiar mi situación y tengo que reconocerlo. Si alguien puede ayudarme a cambiar esto, es Dios. Dios tiene el poder para cambiar mi vida y mi situación. Y estas son buenas noticias. Dios puede cambiar su situación. A veces cambia mi vida, pero a veces también cambia mi situación. Él tiene el poder para cambiar mi vida y mi situación. A veces cambia mi vida y a veces cambia mi situación. Es como la gente que tiene deudas y, Señor, necesito ganar más. Y a veces lo que necesito es deber menos. Es lo mismo. O necesito ganar más o necesito deber menos, pero las dos cosas solucionan mis entradas económicas. Y usted quiere enseñarle a Dios qué es lo que usted necesita. Ay, si yo ganara tanto, si debiera menos, también le rendiría lo que usted tiene hoy.
Y hay que empezar a veces por salir de deudas. ¿Con cuál? Decía Jonathan hace muchos años, con la más pequeña. Empiece con la deuda más pequeña. La gente quiere salir con la deuda más grande, la que más plata saca. Si usted empieza con la pequeña, después va a tener más plata para la que sigue. Y después va a tener más plata para la que sigue. Y algún día saldrá de la más grande. Pablo dice en Efesios 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza de ¿qué? Del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Nosotros tenemos que creer en ese poder que Dios nos ha dado. Algunas veces usted le han fallado las cosas por posponer decisiones. Hay gente que los hombres posponen exámenes médicos o posponemos exámenes médicos. Como que nos da mucho miedo ir a donde un doctor y que nos diga que tenemos un cangrejo ahí, un cáncer. En seguros de vida, los seguros de vida son más caros para las mujeres que para los hombres. Yo fui agente de seguros del INSS. ¿Por qué? Porque la mujer dura más que el hombre. ¿Cuántos sabían eso? Hermana, las mujeres duran más que el hombre, promedio en Costa Rica. Por eso cuando usted asegura a una mujer y un hombre de la misma edad, el seguro de la mujer sale un poco más caro. Porque va a vivir más tiempo, va a chupar más de la pensión, van a... Y en los gastos médicos, igual, la mujer usa más los servicios médicos que el hombre. Las mujeres tienen su cita con el ginecólogo, el San Nicolás, todo lo que tienen que hacerse lo tienen al día. El hombre no. Habemos hombres que hasta apenas, voy para 58 años, hasta hace 2 años me hice el examen del TAC. Dicen que era después de los 40. No pude cantar cuánto esperaba este momento, no lo esperaba, pero había que hacerlo. Entonces, si un hombre tenía que hacerse el examen a los 40 y se lo hace a los 56, está algo pasado, ¿verdad? Cuando descubren el doctor no puede ni hacer la prueba del dedo, pues no entra. Del pelotón que tiene ahí de próstata. Bueno, gracias a Dios, la buena noticia es que salí muy bien. Pero nosotros posponemos mucho las consultas médicas, las mujeres no, ¿verdad? Las mujeres son carguísimas, hermanos, por miedo que nos digan algo. Y a veces hay gente que llega del doctor y dice, mire, si hubiera venido hace un año, esto lo podríamos tratar, hoy no. Disfruten la vida y todo lo que vea adelante. Eso es lo que nos pasa a muchos. Posponemos. Y entre más pospongamos las cosas que tenemos que hacer, más difícil es tomar la decisión. Y cada vez nos sentimos simplemente que no podemos lograrlo. Aquí está el asunto. Si Dios pudo levantar a Cristo entre los muertos, es lo que estamos leyendo ahora en esta palabra. Él puede restaurar una relación rota. Él puede levantar a una persona que está mal de salud. Puede hacerte libre de la adicción y del mal hábito que estás teniendo. Puede ayudarte a cerrar la puerta del pasado para que los recuerdos dejen de perseguirte, porque hay gente que no puede avanzar porque siempre está viendo y está manejando su carro por el espejo de atrás, y no podemos manejar el carro y avanzar si vemos por el espejo de atrás para manejar. Y hay gente que tiene el espejo de atrás del carro de su vida como el tamaño del parabrisas. Imagínese usted manejando un carro para adelante con el espejo de atrás del tamaño del parabrisas, no puede ver para adelante. Nadie puede manejar bien su vida viendo para atrás. Lucas 18 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice que para Dios no hay nada difícil, nada es imposible para situación. Y si esta situación parece sin esperanza, para Dios no lo es. Sí hay esperanza. Y aquí está el punto: entre más atrases tu dolor, entre más atrases tu decisión y los pasos que tienes que dar, más lejos está tu recuperación. Si usted quiere recuperar su vida, su hogar, su matrimonio, solo con decir que quiere y que va a cambiar, usted no va a recuperar nada, porque usted va a volver a caer. ¿Sabe por qué va a volver a caer? Porque lo único que está haciéndolo es usted. Hasta que usted meta a Dios en este trabajo, usted no va a cambiar. Ni siquiera, si alguien me dice a mí, voy a perdonar a mi esposo, le digo, no sea insensata.
no lo reciba hasta que tenga tanto tiempo de haber cambiado. La Biblia dice que usted no es Dios y que usted, el árbol, se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Dios sí sabe si la persona cambió. Nosotros necesitamos ver frutos. Para usted saber si un perro tiene sarna, hay que verle la sarna al perro. Para usted ver si alguien cambió, hay que verle la sarna al perro también. Algunas personas, cuando experimentan el dolor intenso por algún problema actual, se estancan en el pasado en vez de tratar de solucionar el problema, y les da un tipo de parálisis. Y ese manejar con el espejo de atrás para adelante es imposible. Esta serie de recuperación, hermanos, es sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso para expandir el parabrisas delantero y hacer más chiquitito el retrovisor. Entonces Dios puede cambiar mi vida y mi situación, ¿cierto? Es lo segundo que tengo que hacer para el punto 2. Número 3 y último que tengo que hacer para arreglar esta situación es aceptar la oferta de Dios para ayudarme. Aceptar la oferta que Dios me ofrece para ayudarme. No es suficiente solamente creer en Dios, porque la mayoría de nosotros creemos en Dios. Eso no quita la herida, creer en Dios nada más. Tiene que conectarse a ese poder para creer. Esto suena trillado, muy lógico. No hay ningún aparato que funcione si no está conectado. Necesitamos conexiones. Esa luz funciona porque está conectado a la electricidad y encendimos el paso de electricidad. ¿Correcto? Esa otra luz y la cámara que está grabando la predicación de hoy. Y si usted no está conectado a Cristo, usted no puede arrancar. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios dice, la fuerza de voluntad por usted mismo no es suficiente, porque para usted querer y hacer, es Dios el que produce eso. Usted no produce el querer y el hacer. Si usted quiere cambiar, eso se lo puso Dios. Y para lograr ese cambio, Dios es el que lo produce también. Así que hay que estar conectados a Dios para poder lograrlo. Hay gente que ni siquiera sabe si quiere cambiar. Hay gente que tiene miedo a cambiar. Hay gente que no quiere decepcionar otra vez. No saben si quiere cambiar. Tal vez hasta que el dolor exceda el temor y el miedo que tienen. ¿Qué sucede cuando dispongo en mi vida el poder de Dios? ¿Qué hace Dios? Me lleva a cierta clase de fanatismo. La Biblia nos dice exactamente lo que sucede cuando invitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La palabra dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. Poder nos da Dios. Amor y dominio propio. Lo primero que dice es que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y yo quiero poder, dijo He-Man. Ya tengo el poder. Bueno, la Biblia dice que usted es como He-Man, ya tiene el poder. Y quiero poder en mi vida, quiero poder para romper hábitos que no puedo romper. Quiero ese poder que Dios me ha dado para hacer las cosas que son correctas, pero que no puedo hacerlas por mí mismo. Quiero poder para ser libre del pasado y permitir que esos recuerdos se vayan. Y quiero poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios desea que viva. Después quiero amor. Dios lo está ofreciendo. ¿Amor para qué? Quiero ese amor verdadero, el amor para ser capaz de amar a las personas y saber que las estoy hiriendo. ¿Sabe por qué yo no dejo de herir a la gente con mis vicios y malos hábitos? Porque usted no lo sabe. Usted no ama. Puede ver a su esposa llorando, a sus hijos con hambre, mientras usted se la fuma en una esquina y se la toma en una cantina, y sin embargo nada más le dice a su esposa, no tengo plata. Caribarrazo. Y estabas invitando a un montón de gente que no le importa. Si a la gente que le importa, si necesita de usted, no tiene ni para darle plata ni leche. No le da lástima eso. Claro que necesita amor para soltar las heridas, para construir paredes nuevas. Necesito amor para acercarme a la gente y no alejarla. Necesito amor. No tengo temor de ser verdaderamente amado.
Esa es la clase de amor que Dios nos da. ¿Sabe que en Texas hay un dicho, me lo pasé por aquí y no lo encuentro, pero deme un tirito? Dice que usted tiene que reconocer lo que usted está pasando, porque si alguien le dice a usted que tiene espalda de caballo, usted no tiene que darle pelota, usted no tiene espalda de caballo. Pero si dos le dicen a usted que tiene espalda de caballo, debería verse para atrás. Y si tres le dicen a usted que tiene espalda de caballo, debería comprarse una silla. Es que ya tres no se equivocan. Si una persona dice que usted tiene problemas con el alcohol o con los vicios, no le dé mucha pelota. Si dos lo dicen, vuelva a ver para atrás. Y si tres le dicen que usted tiene problemas con el alcohol o las drogas, cómprese una silla. ¿Me voy a entender? Si no hay reconocimiento, yo no salgo. Usted tiene que reconocer que tiene espalda de caballo, que tiene un mal hábito, que tiene un problema. Y este poder y este amor que Dios da, también dice la Biblia que Él nos da dominio propio. Nunca vamos a estar en verdadero control de nuestra situación, del pasado, lo que nos duele, de los vicios, de los malos hábitos, si no le damos el dominio de nuestra vida a Jesús. Él va a dominar los mares, va a dominar los vientos, va a dominar todo lo que esté pasando en nuestras vidas. Él da amor, da poder, amor y da dominio propio. Es la única manera de salir adelante. Y luego entendemos lo que significa tener todo bajo control por primera vez en nuestra vida, cuando le damos a Dios todo y reconocemos todo lo que Dios es. Hay un principio en el universo. Solo funcionan las cosas conectadas de nuevo. Nada funciona si no está conectado a Él. Esto funciona y mi vida funciona si yo estoy conectado a Él. Ahora, ¿cómo me conecto al poder de Dios? Fácil. Crea y reciba. Crea y reciba. Para usted conectarse a ese poder eterno de Dios, crea y reciba. Primero, yo creo que Dios existe, lo dijimos, ¿verdad? También creo que Él se interesa por mí y acepto que Él puede ayudarme y que tiene interés en ayudarme. Y luego lo recibo en mi vida. Jesucristo, pon tu espíritu en mi vida, necesito un cambio, es lo segundo. Creo y recibo. El segundo paso, la recuperación, involucra una palabra de 5 letras. Y quiero desafiarlos a todos ustedes, al que usted algún día le aconseje, porque necesita un cambio, porque ha perdido el control, porque ya reconoció que no puede ser Dios, que no tiene el control, que lo ha intentado muchas veces y otra vez suena. La palabra de 5 letras que usted necesita aprenderse es la palabra ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda en mi vida, Señor. El camino de la recuperación no es fácil. Nunca nadie dijo que sería fácil, pero sin la ayuda de Dios nadie puede recuperarse de sus problemas, de los abusos que tuvo cuando joven, de los malos hábitos. Los siguen marcando y seguimos manejando nuestras vidas para adelante con el espejo retrovisor más grande que el parabrisas. Por eso Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Lo que Dios te dice en esta mañana es: yo estaré contigo si usted quiere hacerme parte de su vida. No la próxima semana, no el próximo mes, no el próximo año. Usted está enfrentando estas cosas solo y Dios quiere hacerte parte o ser parte de tu vida. Ahora, ¿en qué área de tu vida te sientes herido? ¿En qué área de tu vida sientes que estás pasando aguas profundas? Y usted puede decir: esta es la última vez, ahora sí vamos a hacerlo. Pero usted sabe que ha hecho muchas últimas veces y todavía ha vuelto a recaer. La situación suya en su vida está difícil. Usted cree que su vida se le va, que se va a extinguir y se siente incapaz. Hay un poder con el cual nos podemos conectar. Ese poder es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el nombre sobre todo nombre. Llámese vicio, el nombre del vicio, el nombre de la mala conducta, del mal hábito,
Y yo lo invito a abrir su corazón en este día a Jesús, reconociendo que Él existe, que Él quiere ayudarme y reconociendo quién es Él, que Él está interesado por mí a pesar de que conoce todo lo de mi vida. Mucha gente conociendo todo lo de su vida no le daría ni trabajo, ni la mano le da. Mucha gente no te daría ni la mano conociendo lo que usted ha hecho, pero Él te da todo su corazón. Dio a su único hijo. Inclinemos nuestro rostro.